Entonces ahora vamos a empezar a trabajar sobre el modelo que nosotros queremos obtener. El modelo al que nosotros queremos llegar es este modelo. Fíjense que esto es un terreno con un desnivel bastante pronunciado. Lo estoy viendo casi desde la calle por la que se accede a ese terreno. Y si yo orbito alrededor del mismo, fíjense que tengo definidas un terreno natural sobre el cual se ha estampado la caminería, se ha estampado el estacionamiento y se ha estampado el nivel a donde va a estar ubicada la construcción, y a su vez se han hecho una serie de otros elementos como la escalera de acceso o la rampa de acceso vehicular, y también tengo visible los límites del terreno que tengo dibujados acá. Esta línea, este polígono que vemos acá son los límites de ese terreno. ¿De dónde tomo esa información? Esa información sale de AutoCAD. Ustedes van a encontrar en la carpeta TD1 SketchUp, van a encontrar una carpeta que se llama ejercicios, y dentro de ejercicios caja de arena. Ahí van a encontrar una serie de archivos de AutoCAD que yo ahora los voy a abrir para presentarles el trabajo que tenemos que modelar ahora. Fíjense, acá yo tengo el archivo completo. Este se llama terreno El Corte. Cuando ustedes abran el terreno El Corte se van a encontrar con este archivo. ¿Qué tengo dibujado acá? Tengo dibujadas las curvas de nivel que voy a utilizar en SketchUp para poder modelar ese terreno. Tengo dibujado acá de color amarillo los niveles de piso terminado, que pueden ser niveles horizontales o con pendiente. Acá tengo la rampa de acceso, el estacionamiento, el camino, el rectángulo que corresponde a la escalera y por último la terraza donde está ubicada la vivienda. También tengo dibujada dónde va la pileta y tengo dibujado dónde va la vivienda propiamente dicha o los muros de la misma. Para poder ir trabajando en forma ordenada, a partir de este archivo se han generado otros archivos que contienen parte de la información. Entonces, con el comando bloque disk que ustedes ya conocen, hemos obtenido otro archivo, por ejemplo, que solo contiene las curvas de nivel. La única información que tiene este archivo son las curvas de nivel, y a partir del mismo vamos a comenzar a trabajar. Después tenemos otro archivo que solo contiene los pisos. Fíjense que acá está la ruta por la que se accede a este terreno, tengo la rampa de acceso y este rectángulo que representa la cochera, tengo este rectángulo donde va a estar ubicada la escalera y por último la explanada donde vamos a construir nuestra vivienda. Tengo otro archivo que tiene los límites del terreno, le voy a cambiar el color para que lo puedan visualizar, que tiene simplemente desde dónde hasta dónde va el terreno, y por último tengo otro archivo que contiene la información de los muros. Cada uno de estos archivos se ha generado con el comando bloque disk, se ha aislado parte de la información y con el comando bloque disk que ustedes ya han utilizado han ido generando estos distintos archivos que nosotros vamos a utilizar en SketchUp. Entonces ahora volvemos a SketchUp. Y además de esta sesión que tiene el archivo que nosotros vamos a tomar como referencia para ver cuál es el resultado que queremos obtener, vamos a abrir otra sesión de SketchUp necesaria para poder empezar a construir nuestro modelo y tener dos archivos abiertos al mismo tiempo. Ustedes recuerden que SketchUp no admite tener dos archivos abiertos en una misma sesión, entonces hace falta abrir varias veces el programa para poder hacerlo. Cuando nosotros iniciamos un dibujo nuevo, lo primero que vamos a hacer entonces es traer las curvas de nivel que necesitamos para poder modelar esa superficie. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que acá en la ventana esquema el único objeto que tengo es Susan, ya está presente en el dibujo. Entonces vamos a ir al menú desplegable archivo y con el comando importar vamos a importar un archivo que se llama curvas de nivel, que es el archivo que yo les mostraba hace un rato, que tenemos acá.
A este archivo lo voy a llevar a SketchUp y a partir de esas curvas, de esos contornos, nosotros vamos a generar una superficie, una red de triángulos irregulares generada a partir de contornos existentes que son cada una de estas curvas. ¿De acuerdo? Entonces yo selecciono ese archivo, a continuación verifico, y esto es importantísimo, que esté importándolo en la misma unidad que he trabajado en AutoCAD, que es metros, y por último hago un clic en abrir. El programa me muestra este cuadro de diálogo, lo cierro y acá yo tengo todas las curvas de nivel de mi terreno. Y fíjense que el programa las ha traído como un componente. ¿Por qué las ha traído como un componente y no como un conjunto de objetos independientes? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Porque está presente Susan en el dibujo. Si Susan no hubiera estado en el dibujo, si nosotros hubiéramos eliminado ese componente, esto se hubiera traído como un conjunto de objetos sueltos. Como teníamos ya un componente insertado, se trae como un componente. Como nosotros tenemos que trabajar con estas curvas en forma independiente, lo que vamos a hacer es explotar el componente curvas de nivel. Primero vamos a borrar a Susan y ahora seleccionamos el componente curvas de nivel, hacemos clic derecho con el mouse y explotamos ese objeto. Y ahora tenemos un conjunto de curvas de nivel que, a diferencia de AutoCAD, no es un solo objeto cada una de estas curvas, sino que son varios segmentos, ¿sí? Fíjense que si bien en AutoCAD cada una de estas curvas era un solo objeto, cuando yo hago la importación a SketchUp, cada una de esas curvas se ha convertido en un conjunto de objetos. Y si bien yo puedo trabajar de esa manera sin hacer nada, sería conveniente que cada una de esas curvas de nivel sea un solo objeto para poder seleccionarlas con facilidad, ¿no es cierto? Ahora bien, SketchUp no trae ninguna herramienta que me permita unir todas esas líneas chiquitas en una sola línea. Y para eso recurrimos al otro plugin que hemos instalado al comienzo de esta clase, que se llama Weld o soldar. Entonces, ¿cómo utilizamos el comando Weld? Nosotros seleccionamos la totalidad de estas líneas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué modo de selección utilizarían ustedes? ¿Cómo seleccionarían una de estas líneas? Con doble clic no selecciona nada. Con triple clic las selecciona todas. También podría seleccionarlas con una ventana. Ahora fíjense, en esta no he tenido problema. Cuando quiera seleccionar esta, o me quedo corto o selecciono parte de otra, ¿sí? Entonces la ventana, cuando tengo estas curvas irregulares, se hace medio complicada de utilizar. Entonces lo más práctico es hacer triple clic sobre la línea y cuando la tengo completamente seleccionada, cuando veo que está de color azul, ejecuto el complemento Weld que acabamos de instalar al principio de la clase. Cuando lo ejecuto, el programa me dice si quiero cerrar esta curva. Si le digo que sí, ¿qué va a hacer? Va a trazar una línea entre este punto y este punto. Obviamente no necesito esa línea, entonces le voy a decir que no. Y después me pregunta si quiero encontrar las caras que forman esta curva. Como no necesito ninguna cara, simplemente la curva, también le voy a decir que no. Y ahora ya tengo este objeto muy fácilmente seleccionable porque con un solo clic puedo hacerlo, ¿sí? Y si hago una ventana, fíjense que si hago una ventana de este tipo, este objeto queda seleccionado, a diferencia de las otras curvas que se seleccionan solo los objetos que están parcial o totalmente dentro de esa ventana, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente paso sería ejecutar el comando sobre cada una de las curvas. O sea, hago triple clic, ejecuto el comando y ya he creado la segunda de las curvas. Triple clic sobre la tercera, ejecuto el comando y genero la tercera de las curvas. Es bastante tedioso si ustedes quieren, pero es necesario para posteriormente trabajar con comodidad.
Una vez que he unido cada una de esas curvas, que las he convertido en un único objeto a cada una, el siguiente paso sería que ubiquemos cada una de esas curvas de nivel en el espacio, como lo habíamos hecho en el ejemplo de hace un rato. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos con una ventana todas las curvas excepto la primera, que va a permanecer en la cota 00, y con el con el comando mover, las muevo 1 metro hacia arriba, cuidando de que el cartel del cursor muestre el cartel que ustedes están viendo que dice en el eje azul. Entonces subo todas las curvas 1 metro, doy enter, ahora selecciono todas menos una de las que acabo de mover y las muevo otro metro hacia arriba. Y así sucesivamente hasta que ubique todas las curvas en el lugar que corresponde. ¿Cómo? Tiene que quedar cada curva en desnivel con respecto a las anteriores, porque una va a subir 1 metro, la otra 2, la otra 3. Cuanto más curvas tengo que hacer, es más laboriosa esta etapa del trabajo, pero es más precisa la superficie que voy a generar. Cuando terminen de ubicar cada curva en su nivel, si ustedes orbitan, tienen que verla de esa manera. Entre curva y curva tiene que haber un desnivel de 1 metro. Fíjense que acá yo tengo un error. Acá tengo 2 cotas exactamente a la misma altura. Entonces tengo que mover todas 1 metro más hacia arriba. Muevo todas estas. Un metro. Y ahí sí ya tengo ubicadas todas las curvas de nivel en el nivel que corresponde. Si están cansados de levantar curvas, hay un archivo que se llama curvas de nivel, que se llama terreno pendiente 01, que ya tiene cada curva ubicada en el nivel que corresponde. En la carpeta donde está el ejercicio de caja de arena hay un archivo que se llama terreno pendiente 002 o 02, perdón, que ya tiene las curvas ubicadas correctamente. Una vez que nosotros hemos ubicado las curvas, entonces ya estamos en condiciones de ejecutar el comando desde contornos para generar esa superficie, ¿sí? Para generar el terreno, entonces selecciono todas las curvas de nivel, como habíamos hecho hace un rato, y con el comando desde contornos genero esa superficie. En la ventana esquema verifico que ha aparecido un nuevo grupo, que no tiene un nombre asignado, simplemente se llama grupo. Entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a decir, y voy a asignarle el nombre terreno para identificarlo de otros grupos que pudiera tener nuestro archivo. ¿De acuerdo? Ahora voy a invisibilizar el grupo terreno y con todas las curvas de nivel voy a generar un grupo y le voy a cambiar el nombre asignándole
curvas de nivel. ¿De acuerdo? De esa manera entonces yo voy a poder controlar en cualquier momento cuál de esos grupos quiero tener visibles y cuál de esos grupos quiero ocultar. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a dejar ambos grupos visibles. Una vez que tenemos el terreno, el próximo paso es empezar a proyectar sobre ese terreno, o mejor dicho, a estampar sobre ese terreno los distintos niveles de piso terminado. Que si me fijo en el plano de AutoCAD, voy a ver que tengo un nivel por el que circulan los autos del camino de acceso. Esto va a estar a nivel. Tengo un nivel donde voy a dejar los autos, que es este rectángulo, donde va a estar la cochera. Y tengo por último este nivel donde va a estar ubicada nuestra vivienda y la pileta de natación. ¿De acuerdo? A esos tres niveles nosotros los vamos a estampar sobre el terreno que acabamos de crear. Para hacerlo es necesario que importemos un archivo que contiene esa información. ¿Y cuál es el archivo que contiene esa información? Este archivo que se llama pisos.dwg. A este archivo lo vamos a importar a SketchUp y luego vamos a estampar esos tres niveles que acabamos de describir. Entonces, dentro de SketchUp voy al comando importar. Le digo que en este caso voy a importar el archivo pisos. Verifico si quiero una vez más que esté en metros, aunque si nadie ha importado nada en otra escala, es la escala que queda establecida en forma predeterminada. Hago un clic en abrir y acá tengo, sobre el plano 00 rojo y verde, este componente que se llama pisos.dwg. Yo selecciono ese componente y con la herramienta mover lo voy a desplazar sobre el eje azul, teniendo la precaución de que sea exactamente sobre el eje azul hasta posicionarlo por encima de nuestro terreno. Una verificación que sería conveniente hacer es visualizar el modelo en vista de planta y con proyección paralela, en vez de estar en perspectiva, en proyección paralela. Y tengo que verificar que esté contenido dentro del modelo nuestro piso. ¿De acuerdo? Para poder estampar cada una de estas superficies sobre el terreno, lo que tengo que hacer es explotarlo en primer lugar. Entonces, cuando está seleccionado, hago un clic derecho y en el menú contextual selecciono explotar, o también puedo hacerlo seleccionándolo desde la ventana esquema. Cuando yo lo exploto, fíjense que desaparece el componente de la ventana esquema porque ya no es más un grupo, ya no es más un componente, perdón. Ahora, para poder proyectar esta superficie sobre nuestro terreno, es necesario que yo genere la superficie que no la tengo acá. Tengo los polígonos que la definen, perdón, sí, bien digo, tengo el perímetro, el perímetro poligonal que define esa superficie, pero no tengo la cara. Para definir la cara, si ustedes recuerdan, simplemente redibujando alguna de las aristas de ese polígono, obtengo esta cara que es la que necesito estampar sobre mi terreno. Selecciono esa cara, voy a la barra de herramientas, caja de arena y selecciono la opción estampar. En equidistancia, para el caso de la calle, voy a utilizar un valor de 5 metros, por ejemplo. Y después selecciono el terreno sobre el cual voy a estampar ese polígono. El programa se toma un tiempo de procesado que pueden ver en la barra de estado y luego aparece el talud y el camino para que yo establezca a ojo cuál es la posición, a qué altura quiero que esté ubicado. Y yo lo voy a ubicar en esta cota de nivel. Fíjense que acá tengo 3 cotas intermedias sobre la cual está ubicado el camino. Yo lo voy a ubicar lo más próximo posible a esta cota del medio. Entonces me aproximo, orbito lo que sea necesario para ubicarlo en esa posición al camino. ¿De acuerdo? Fíjense que acá hay algún defecto. Yo debo haber corrido alguna curva de nivel cuando estaba haciendo y acá ha quedado esta situación extraña que después vamos a tratar de corregir.